Vamos a continuar a través de lo que se llaman los peligros para el hogar cristiano. Y a mí me encanta hacer la referencia con respecto a Isaías capítulo 5. Dice en Isaías 5 que el Señor tenía una viña. Él amaba su viña. Dedicó todo el año sus esfuerzos a esta viña. La había plantado en una ladera fértil donde tenía agua y frescura y humedad y profundidad para que se desarrolle normalmente. El Señor también había cercado con toda la seguridad que le podía dar a su viña, había despedregado, quitado las dificultades para el crecimiento, para que sus raíces se hundan en esa tierra, y también había dado una torre para que la provisión de agua nunca faltase y para que desde arriba de la torre los vigías pudieran ver el enemigo aún estando a distancia, para preparar defensas y tener siempre la seguridad de proteger a su viña. También había hecho en ella un lagar para aprovechar los frutos y que rindieran el soñado beneficio de haber invertido todo su esfuerzo en aquella viña. Pero, hermanas y hermanos queridos que me escuchan, el Señor hace una pregunta allí. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y yo te quiero preguntar, ¿cuántos son los beneficios? ¿Cuántas son las bendiciones? ¿Cuántas son las prevenciones que el Señor ha tomado para que tu hogar se desarrolle, para que tus hijos puedan tener una vida gozosa y feliz, para que haya una relación hermosa entre los padres y con sus hijos? ¿Qué otra cosa se le podía pedir al Señor? Que Él no se haya anticipado y provisto en favor de nuestros hogares, de nuestros matrimonios y de nuestras familias. Por eso el Señor dice, ¿cómo puede ser que viniendo yo a buscar uvas, queriendo endulzar mi boca con un racimo de uva, descubro uva silvestre, uvas que no han madurado, uvas agrias, que cuando coloco en mi boca me hacen una mueca de algo desagradable? ¿Cómo pude yo venir a mi viña y encontrar uva silvestre? Amados, queridos que me escuchan, el Señor visita tu hogar. El Señor quiere sentarse a tu mesa. El Señor quiere escuchar tus diálogos con tus esposas, con tus maridos, con tus hijos. Quiere percibir que hay uvas maduras que lo llenen de gozo. Pero ¿cuántas veces encuentra Él uvas agrias? El resto del capítulo 5 de Isaías va a ir hablando de estas diferentes formas de uvas agrias, de uvas desagradables. La primera de ellas en el capítulo 5 de Isaías y el versículo 8 nos habla del materialismo. Cuando el materialismo golpea la puerta de tu hogar, cuando el materialismo golpea la puerta del corazón de un papá o de una mamá, y descubrimos algunos
conceptos que nos explican el materialismo. ¿Qué es? ¿Qué es el materialismo? Es la persona que hace de sus bienes la meta de su vida. Cuando los bienes materiales asumen tal prioridad que ocupan el centro de tu atención y la mayor parte de tus esfuerzos, y te rindes en devoción a juntar bienes materiales. No significa el hecho de poseer cosas, sino que las cosas se han adueñado de mí. Las cosas van teniendo en mí una presión tal que yo le he brindado el trono de mi corazón. Esta es una forma de idolatría. Se llama idolatría todo lo que ocupe el lugar de Dios en mi vida. Y cuando yo me rindo en idolatría a los bienes materiales, entonces le voy enseñando a mi familia que la vida realmente consiste en la abundancia de los bienes que posee Dios. Entonces, primera de Timoteo 6, desde los versículos 7 al 10, nos va dando esta explicación que no significa no darle valor al dinero, sino que el mal consiste en poner mi corazón y en darle amor al dinero. Dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Lucas 12, desde el 15 al 20, nos van dando esta alegoría sobre el hombre rico que no le bastaba ya con lugar de acumular sus bienes, dijo: ampliaré mis reservas y le diré a mi alma, bueno, ahora tiene muchos bienes para muchos años, así que come y vive feliz. Y la voz de Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿para quién será? Y así vamos criando hijos que realmente no necesitan tanto los bienes materiales de sus padres, necesitan nuestro tiempo, necesitan nuestra devoción, nuestro corazón, necesitan que dialoguemos con ellos, que le preguntemos sus problemas, que estemos cerca de ellos. Y así vamos criando hijos materialistas por el mal ejemplo que le hemos dado, hijos que salen del hogar para repetir la triste historia que vivieron como ejemplo en el hogar con sus padres. El materialismo, una forma de desagradar el corazón de Dios, una forma de frenar el desarrollo espiritual de la familia, una forma de consumir todas nuestras fuerzas en algo que realmente no tiene ningún beneficio espiritual ni para el futuro, porque las riquezas son inciertas y como vienen, pueden volar, dice el proverbio, y pueden desaparecer también. La segunda forma de estas uvas agrias, la segunda forma de desagradar el corazón de Dios es la incredulidad. Resistirnos a aceptar las verdades bíblicas. Es una forma de ser duro e indiferente a pesar de conocer al Señor, pero seguir escuchando verdades bíblicas que ya no impactan mi corazón. Recordamos a el papá de Juan el Bautista, Zacarías, ahí en Juan, y va diciendo que esta lección, este sacerdote, tantos años viendo la omnipotencia divina, pero cuando le anuncian que va a tener un hijo en su vejez, no lo creyó y Dios tuvo que mandarle que quedara mudo hasta el nacimiento de Juan, cuando él puso en una tablita, ¿recuerdan?
Juan será su nombre. Y él quedó como ejemplo de incredulidad, como estar aferrado a nuestros propios pecados de incredulidad. La Biblia va diciendo en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar al corazón de Dios. Luego, Dios está muy desagradado de aquellos creyentes que hacen honor a su nombre de creyentes, y Dios quiere que la fe en nuestros corazones vaya creciendo. Si nos llamamos creyentes, es porque creemos en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la verdad central, que Cristo es nuestro verdadero Dios y nuestra vida eterna. Y así entonces la fe, dice segunda de Tesalonicenses 1:3, que la fe puede ir creciendo. La fe va creciendo siempre por el impacto que produce en nuestros corazones la palabra de Dios. Pero también la fe va creciendo por el impacto de ver cómo es el corazón de Cristo, su ternura, su fidelidad, su constancia, su permanencia a nuestro lado. Me invocarán y yo les responderé. Y yo estoy al lado de ellos en la angustia. Mis alas le cubrirán y Él está en su omnipotencia, protegiéndonos en forma permanente. Y entonces el incrédulo es una persona que desgraciadamente repite sus propios errores y sigue repitiéndolos a pesar del sufrimiento. ¿Qué significa esto? Es realmente la incredulidad, es saber lo que Dios quiere, pero no obedecerlo. Y Cristo le dijo a Jairo, no temas. ¿Cuál es la solución, querido amigo? Cree solamente. Y el incrédulo no coloca los principios bíblicos en la vida de su corazón, de su compañera o compañero, y no coloca estos principios bíblicos en la vida de sus propios hijos. Así que entonces, en primer lugar, el materialismo, y en segundo lugar, la incredulidad. También tenemos una tercera manera en el versículo 11 de Isaías 5 de egoísmo, otra uva agria muy frecuente en la cristiandad, donde buscamos continuamente lo que a nosotros nos place, lo que a mí me gusta, mis gustos, mis manías. Es no importarte lo que Dios te pide, ni hacer su voluntad, sino complacer tu corazón. Hago esto porque me gusta, busco aquello porque es lo que yo deseo. Es vivir como reclamando derechos inexistentes. Bueno, yo soy joven, yo estoy sano, yo quiero divertirme, Dios me pide mucho. Le doy a mi cuerpo lo que mi cuerpo me pide. Solo quiero sentirme bien. Y entonces hay lugar para algunos vicios, también hay lugar para infidelidades, puede llegar a haber lugar para adicciones, puede haber lugar para pornografía. Bueno, es vivir ignorando y despreciando los derechos de las personas más cercanas, las que conviven conmigo. Y es no tener bien colocadas las prioridades, sino que el egoísta dice, bueno, primero yo, después yo y siempre yo. Para la iglesia, para lo que Dios me pide, siempre habrá tiempo. Yo cuido mi corazoncito, así dice el egoísta. Es solo pensar en sí mismo y no hay tiempo para los demás. Que mi cónyuge se ocupe de sí mismo y de los niños. Ella los trajo al mundo, que los atienda. Esa forma egoísta que quebranta la unidad entristece el corazón amante de aquella persona que Dios colocó a mi lado para que yo le pueda hacer completamente feliz. El amor no pide, el verdadero amor da sin reclamar nada. El amor incondicional, la muestra que tenemos del amor de Dios es que llegó a darse a sí mismo por nosotros. Si el Señor hubiera sido egoísta, tú y yo no tendríamos esperanza
de la vida eterna. Otra forma de uva agria, otra forma de desagradar el tierno corazón de Cristo es la ignorancia, es no saber cuáles son los pasos para nuestra vida dentro del plan de Dios. Lo dice Isaías 5 en el verso 13, no tener claro los consejos de Dios para mí, para mi familia, y entonces voy improvisando. Y de esta manera me voy equivocando. La persona ignorante no sabe cómo resolver los conflictos del matrimonio y los trata de resolver con su sentido común y no, como estuvimos estudiando en la primera sección, con los principios bíblicos y su obediencia, que entonces nos da tan maravillosos resultados. El ignorante sigue con los errores que frustran su vida, pero también van frustrando al resto de la familia. El ignorante no sabe manejar los problemas de sus propios hijos, no tiene idea de la educación sexual de sus hijos, debe informarse, debe tener un vocabulario adecuado a las circunstancias. Es dejar de vivir implementando sus propias ideas, contando sus propias experiencias, sin entender que no le sirven. Es decepcionar al cónyuge y es torcer el carácter de los hijos. Seguimos adelante y vemos también la uva agria del orgullo. El que actúa con orgullo es aquel que actúa creyéndose superior a los demás. Isaías 5, ya por el versículo 15, que actúa pensando que lo sabe todo. Soberbio, altivo, resalta con frecuencia sus propios derechos y va levantando un muro en la pareja y se va alejando de sus propios hijos. Sus respuestas son siempre chocantes e inadecuadas. Ofende y avergüenza a los suyos. Es una persona engreída, altiva de corazón. Su mirar es por encima de los demás y su hablar y en sus respuestas donde trata de humillar a los demás por su gran inseguridad y por sus complejos de superioridad. Como dice la Escritura, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense de sí mismo con cordura, para que no humille y no avergüence al marido o a la esposa y a sus hijos por sus propias ridiculeces. Quita el orgullo y la altivez de corazón, hermano mío. No te lleva a nada. Somos, por la gracia de Dios, lo que somos. Y somos siempre como siervos de los demás, considerando a todos los demás como superiores a ti mismo. El Señor nos dio maravilloso ejemplo. Él puso por encima de sus intereses y de sus derechos nuestras vidas y por eso nos rescató en la cruz del Calvario. El último, el más bravo que vamos a considerar, se llama la inmoralidad. Debemos, según el consejo de 2 de Timoteo 2:22, me encanta la ayuda que nos hace el Espíritu de Dios con estos 4:2 que hay. 2 de Timoteo 2:22, huyendo de las pasiones juveniles, limpiándonos de toda maldad para estar preparados y ser útiles en toda buena obra. Y 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es nuestra santificación, que huyamos de fornicación. Que el cuerpo de Cristo no es, dice 1 Corintios 6:13, el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para Dios, lo ha dignificado, haciéndonos templo de su Santo Espíritu.
Hoy van creciendo muy cerca la maravillosa tecnología que estamos utilizando. También trae las cosas malas del mundo y la tenemos que saber manejar. Crecen las opciones, la facilidad de tener acceso a la pornografía y así entonces también, desgraciadamente, las experiencias del aborto, de la homosexualidad, del suicidio mismo, de los hijos no deseados, de las violaciones, de la promiscuidad y de los adulterios. Crecen los divorcios, crece el abandono de hogar, crecen los niños de la calle, los abusos, la permisividad moral, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, las discotecas, tantas cosas más. Vamos a tratar de tener una perspectiva bíblica del sexo. Debemos tener una perspectiva bíblica clara de la maravilla con que Dios nos dignó cuando nos colocó el sexo y que todo varón debe sentirse muy feliz de que Dios le creó así, de que le haya definido como varón. Igualmente la mujer, feliz de que Dios le haya dado esa función fabulosa que jamás hombre alguno podrá llegar a experimentar en la dicha de una mujer cuando inmediatamente después del parto abraza a su hijo con tanto gozo, con lágrimas y lo coloca a su pecho. Dios tiene un plan completo, un plan perfecto para cada hijo suyo y debemos de esta manera aceptar su sexo y lo debe aceptar como un verdadero regalo de Dios y se lo debe agradecer. Debemos aprender a ver la sexualidad humana como un fiel reflejo del carácter santo de Dios y sus sabios y amorosos cuidados para con el humano. El hecho de que su creador lo haya declarado muy bueno. Dios es pro sexo. Lo vemos en Génesis 1:27, varón y mujer los creó. Y luego completa el concepto en el verso 1, en el capítulo 1 del Génesis, verso 31, y lo vio bueno en gran manera. Lo vio bueno en gran manera. Dios creó el sexo con un doble y maravilloso propósito. Un propósito de procreación y un propósito de felicidad. De procreación con el fin de llenar la tierra de seres humanos y con el propósito de regalarle al hombre y a la mujer una fuente de atractivo y deleite que como vínculo profundo y privado mantiene a los esposos unidos y estimulados a permanecer en amistad y en unidad de propósito, generando una bella familia, pudiendo ver su postrimería, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos con toda felicidad. Entonces, tenemos acá el concepto final de que Dios dice en Proverbios 5, versículos 17, 18, 19, que bendito sea el manantial del hombre y de la mujer, inagotable deseo de estar unidos y de experimentar el deleite. Dice allí en Proverbios 5, 18, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor deleítate siempre. Y eso está diciendo respecto del sexo. Sabemos que hubo en la historia un hombre como José, que por resistir valientemente, aunque le costó la cárcel, glorificó a Dios de tal manera que Dios le mostró la importancia de su lealtad, llevándolo al trono del imperio egipcio, siendo segundo después de Faraón, pudiendo rescatar toda su familia del hambre y de la necesidad, y de esta manera trasladar las 70 personas del primitivo pueblo de Dios a la tierra de Gosén. Este fue una muestra de cuánto valora Dios nuestra pureza, nuestra firmeza y nuestra lealtad en el sexo. También hubo un hombre cuya experiencia tan triste la refiere allí la historia del rey David, cuando él
no tuvo en consideración a una mujer casada y él pecó voluntariamente. Cuando Dios le visita, le anuncia en primer lugar que todo lo que él traicionó tenía tremendas consecuencias. Murió ese hijo, pero también trajo, por medio de inculcar la muerte de ese marido que tenía la mujer que él deseó, y sabemos que la espada después nunca dejó de estar presente aún entre los hijos del rey David. Pero, queridos míos, nos ha quedado un Salmo 51 y otros lugares donde nos va diciendo: Señor, límpiame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, renueva un corazón recto, renueva un espíritu recto dentro de mí. Sabemos, Señor, que toda deslealtad e impureza en el sexo trae muy fatales consecuencias. Es tan grave a los ojos de Dios que si revisamos el proverbio número 6 y número 7, vamos viendo que al final de estos capítulos Dios lleva el pensamiento de la traición de un esposo contra la mujer o la traición de una mujer contra su marido al nivel de la muerte. Y dice Dios allí que el hombre que va tras la mujer ajena es como el buey que va hacia el degolladero y como el ave que va hacia la red sin saber que es contra su vida hasta que la saeta atraviesa su corazón. Queridos hermanos míos, el Señor habla de que la deslealtad, la traición a una esposa, la traición a un marido en el aspecto sexual trae fatales consecuencias. No te arriesgues de ninguna manera. Mantén tu fidelidad, tu lealtad hacia tu esposa. Tu pureza sexual es fundamental, de soltero y de casado. Dios espera que seamos de honrar el sexo, ya que Dios lo colocó con tanta confianza para que lo manejemos con sabiduría, sabiendo que es para la procreación, pero también para abrir un campo de permanente descubrimiento en el área del deleite sexual. Dios bendiga su palabra, bendiga tu corazón, te cree convicciones absolutas con el materialismo, con la incredulidad, con la ignorancia, con el egoísmo, con el orgullo, pero especialmente con la pureza sexual, contra la inmoralidad sexual. Debemos vivir en pie de guerra y mantenernos fieles a Cristo, que como un bendito gigante está siempre a nuestro lado para llenarnos de fuerza, llenarnos de buena voluntad y de esta manera llevarnos en victoria en Cristo Jesús. El Señor bendiga su palabra y lo alabo por haberme dado la posibilidad de terminar este mensaje, que ya lo veía yo como perdido. El Señor es muy bueno. Les mando todo mi cariño y aquí estoy preparado para las respuestas. Yo no tengo todas las respuestas, pero el Señor sí. Y el Señor nos guíe en todo. Dios les bendiga. Gracias. Gracias por la oportunidad.